Bienvenidos al programa La Entrevista. Antes de todo, quiero agradeceros la cantidad de preguntas que nos hacéis llegar al presidente de la Federación Española. Y hoy volvemos a tenerlo aquí, a José Luis Bruna, para dar respuesta a esas preguntas. José Luis, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Agustín. Encantado de estar con vosotros y con los pescadores que quieran preguntar. ¿Estás preparado? Porque hay unas cuantas. A ver si nos dará tiempo, que siempre nos quedamos cortos, Porque yo me enrollo mucho, esto yo soy consciente, pero es la pasión del tema, que me apasiona la pesca, como todo el mundo sabe. Ferran Oliva, Hombre, no sé si lo conoces. Sí, por supuesto, Rubinstein. Para los que hemos compartido post con él, un gran amante de la pesca y de la música, cosa que comparto con él. Yo fui muchos años secretario general del Consejo General de la Música de la UNESCO, y por lo tanto comparto también esa afición con él, una gran persona. Pues lo tenemos un poco enfadado. Lo tenemos enfadado porque se nos queja que las licencias federativas no llegan nunca al día 1 de enero, pero que se entregan en función de la sociedad cuando le parece ser, le viene en gana, según nos comenta él, ¿no? Nos pregunta si es por una falta de coordinación entre la española y las autonómicas. Creo que no tiene nada que ver, pero... No. La Federación Española no tiene absolutamente nada que ver, nos guste o no, hoy por hoy, en cuanto a las licencias federativas territoriales en la expedición, vaya, porque eso es competencia de las federaciones territoriales. Las federaciones territoriales, cada una se organiza según su criterio y tienen los clubes federados en sus correspondientes federaciones territoriales comunitarias con el sistema de funcionamiento que cada una ha creado. Lo cual nos avise para que la española no deje de preocuparse. Y lo va a hacer. En cuanto la española, siempre que tenga una comunicación, una denuncia o una pregunta o una queja, lo que sea, le cursará siempre y dará curso, porque sí que es verdad que la Federación Española, y en sus estatutos está, tiene la capacidad disciplinaria sobre el cumplimiento de los principios estatutarios que tenemos todos en los estatutos de la española y en los estatutos de las federaciones territoriales. Lo cual nos avise para pensar que en el caso que me está explicando seguramente será algún problema interno de falta de coordinación o de... Parece que es habitual, que esto suele pasar cada año, o sea... Más que nada, Ferran es un pescador catalán y seguramente se queja por el problema, incluso en Cataluña, de la diferencia de precios entre los permisos federados pues, y no, y supongo que durante un periodo de tiempo deben tener que pagar más. Estamos en crisis y encima somos catalanes. ¿Qué le vamos a hacer, no? Este es el problema. Bueno, intentaré conocer cuál es la situación y procuraré fomentar que eso se haga de forma con más diligencia, pero yo también tengo que decir que en Cataluña, y todos los que... Yo soy catalán y he estado en la Federación Catalana muchos años, y todos los que vivimos aquí sabemos que en su momento, hasta recientemente, hemos padecido una intervención con mayúsculas del Departamento de Medio Ambiente en la época del tripartito, en la que vamos a decir que se puso en revolución todo el sistema de funcionamiento de la pesca deportiva hasta el punto de haberla casi ahogado. La Federación Catalana ha tenido que sobrevivir con esta situación y evidentemente ha tenido muchos problemas, lo cual seguramente también será causa de esta causa que genera un efecto negativo en los pescadores. Yo le pido a él y a otros pescadores catalanes un poco de paciencia, porque estoy seguro que la Federación Catalana, en esta nueva situación, con un departamento más comprensivo con lo que es la pesca deportiva, la importancia social y económica que tiene, estoy seguro que se llegará a una mejora de todo esto en breve. De todas maneras, ya digo que me comprometo a preguntar y a informarme sobre esta situación para ayudar a la Federación Catalana y a los clubes federados catalanes a que este servicio que se hace al pescador deportivo, tanto de competición como de no competición, pueda ser lo más eficiente posible. Fantástico. Un día tenemos que hablar del tema de federaciones, financiación, administración. Puede ser un debate muy interesante. Por otro lado, Joan Serra y Cesario Martín, los dos coinciden en la misma pregunta. Dos buenos amigos, además.
¿Cómo quedará definitivamente el tema del catálogo de especies exóticas? Hombre, bueno, como todo el mundo sabe, ese ha sido un tema muy importante que nos hubiera causado un daño irreparable, muy polémico, nos hubiera causado un daño irreparable a los pescadores deportivos, tanto los de competición como los de no competición, pero que hemos tenido la suerte de que se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista jurídico en la Federación Española. Se hizo un recurso al Tribunal Supremo, el recurso ha tenido éxito, el gobierno nuevo también se ha comprometido a un nuevo Real Decreto más acorde con el respeto a la pesca deportiva y a la realidad, y en las diferentes reuniones que hemos tenido con el Ministerio, conjuntamente con la asociación AEBAS, que es una asociación que aglutina a la gente que se dedica especialmente y exclusivamente a la especialidad de la pesca del bass, pero que está coordinada con la española, y se ha hecho un gran trabajo por su parte y creo que por la nuestra, hasta el punto de que, como he dicho, hemos tumbado ese Real Decreto. Entonces, ahora las conversaciones que hemos tenido nos dan una capacidad de optimismo. Ha habido ya 2 borradores del nuevo Real Decreto. El nuevo Real Decreto va a reconocer la realidad, que el papel, como yo siempre digo, lo aguanta todo, pero la realidad se impone. Entonces, especies introducidas legalmente por la propia Administración, por el órgano competente de la Administración, con 100 y pico años en el caso de la trucha arcoíris, con 60 años en el caso del bass, etcétera, etcétera. Las otras 2 especies, el salvelino y el hucho, con similares circunstancias, van a quedar recogidas en el nuevo Real Decreto de forma muy diferente de cómo estaba. Lo cual no quiere decir que todas salgan del catálogo, pero sí que van a poderse desarrollar las actividades de pesca sin ningún problema en todos los casos. Porque quizás incluso hay algunas que puede ser que no tengan que salir. Bueno, yo creo que eso, al menos en mi opinión personal y de la mayoría de los que componemos la federación, creo que hay que diferenciar, como han hecho Alemania, como ha hecho Inglaterra, como ha hecho Francia, como han hecho los principales países y más solventes además de Europa, pero prácticamente todos han recogido lo que la propia Directiva de Biodiversidad establecía, que es que algunas especies las han asimilado como naturalizadas. Esas especies naturalizadas no son parte del catálogo ni objeto del principio que establece el catálogo de exterminio o de erradicación, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí hemos tenido un problema, que es que, como siempre, hemos querido hacer la casa por el tejado, porque la Comunidad Europea no estableció un orden de directivas como el que estableció, hablando primero del hábitat, luego del agua y luego de la biodiversidad, porque sí, no lo hizo porque sí. Primero, restauremos el hábitat para que sea eficiente y las especies autóctonas se reproduzcan en la cantidad suficiente como para mantener una repoblación natural. Tengamos el agua en condiciones, no solo en cuanto a la calidad del agua, sino en cuanto a los movimientos del agua, porque esos movimientos son los que influyen directamente en el hábitat físico de los ríos. Hablo en este caso concretamente de las aguas continentales. Y como tercer punto, una vez arreglados los 2 anteriores, hablemos de la biodiversidad. Bueno, aquí todos sabemos cómo están los hábitats físicos y la capacidad de reproducción natural. Todos sabemos cómo todavía falta implementar la Directiva Marco del Agua, incluso la Comunidad Europea ha establecido ya multas al Estado español por no haber cumplido, y sin embargo estamos haciendo lo que no hacen la mayor parte de los países y sobre todo los grandes países europeos, que es querer ser más papistas que el Papa con el tema de lo que son especies invasoras, porque evidentemente que hay especies alóctonas y exóticas, pero y por lo tanto no autóctonas, pero su capacidad invasora y su capacidad de influencia negativa sobre las especies autóctonas está por determinar. Y claro, no podemos ignorar que en espacios absolutamente transformados como son los pantanos existan especies exóticas, porque es que en esos espacios, al ser transformados y por tanto artificiales, no podemos pretender que haya especies autóctonas en calidad.
en todo caso, a duras penas existe. Ese es un gran debate y además lo tenemos previsto dentro del tema de la gestión de la pesca. No, es cierto, embalses, hemos alterado completamente los ecosistemas y requiere una nueva gestión o no. Lo debatiremos conjuntamente contigo y con diferentes ponentes en su momento. Joan Serra también te quiere preguntar que si opinas, si crees que es necesario aglutinar a todos los pescadores de todas las comunidades autónomas con el fin de protestar ante la poca o nula sensibilidad de los diferentes gobiernos estatales o autonómicos con la conservación de los ríos. O sea, hay un sentimiento por parte, yo creo que un sentimiento mayoritario del colectivo de pescadores que entiende que la administración no está por la labor, que los ríos cada vez están más degradados, que hay quizás un intento de maquillaje de imagen con depuradoras que, por ejemplo, en el Pirineo te meten una depuradora para 500 habitantes cuando sabemos perfectamente que aquella zona tiene 10.000 habitantes, pero bueno, queda muy bien, esto es decir, hemos hecho una depuradora y el río está más limpio y luego te encuentras que está completamente colmatado. No se deberían, la administración no tendría que actuar, digamos, de oficio contra, según qué situaciones que claman al cielo ante la administración. Bueno, por supuesto. O sea, las administraciones públicas que tienen la obligación y la competencia de garantizar el buen estado de los ecosistemas, en este caso acuáticos, tanto continentales como marinos, no debiera de tener que necesitar ningún acícate por parte de la sociedad civil para que eso fuera así. Pero, evidentemente, hemos de ser realistas y sí que hay que hacerlo. Y de acuerdo totalmente con mi amigo Joan Serra, en que eso se puede hacer de una forma mucho mayor y mucho más eficiente, sobre todo si lo hacemos todos unidos. Por eso mi insistencia que yo hago siempre, y me perdonaréis lo pesado que a veces me pongo con este tema, que es importantísimo que todos dejemos circunstancias secundarias de lado y pongamos como en la lista de valores lo primero, ¿no? Y lo primero es que haya río, que haya mar. Lo segundo, que esté en condiciones para que garantice que haya vida y, por lo tanto, también garantice que podamos pescar. A partir de ahí podemos discutir lo que queramos, pero lo primero tiene que ser esto. Y para conseguirlo lo más rápido posible, cuantos más estemos en el mismo barco, mejor. Luego ya decidiremos quién pilota el barco, quién hace de capitán. Eso se elige entre todos. Pero lo que es importante es que estemos todos en el mismo barco y todos rememos en la misma dirección. Si conseguimos eso, tendremos un peso social y económico lo suficientemente grande como para que tengamos también un respeto político. Y si conseguimos el respeto político, el peso mediático y social y tenemos recursos, muy difícilmente no lo conseguiremos. Perfecto, comparto contigo, la unidad hace la fuerza, es evidente, y aglutinarnos en un grupo sería lo ideal, pero todo y así yo creo que a la administración de vez en cuando se le tiene que recordar que quizás hace o realmente no hace nada, ese es quizás el problema, y de vez en cuando yo creo que los pescadores o las entidades que nos representan, aunque seamos minoritarios, se les tiene que ir recordando que para algo cobran su sueldo cada mes. No somos tan minoritarios, que somos muchos. Lo que pasa es que estamos dispersos y entonces hace que no parezca que seamos tantos. Bueno, cambiemos de tema. Germán Rosso, más o menos en la línea, ¿no? Pero le dice, ¿por qué es tan difícil conseguir un permiso de pesca en Cataluña? Difícil, hasta ahora parece ser que podías llamar por teléfono, te lo daban. Ahora es tan solo trámite por internet. ¿Conoces exactamente? ¿Hay alguna forma de poder agilizar este tema? ¿Se ha hecho algo? Sí, a ver, me remito un poco también a lo que he dicho antes al amigo Rubinstein, a Ferran Oliva, en cuanto a toda la problemática que ha existido en Cataluña, que han sido 7 años muy duros en cuanto a lo que es el respeto a la pesca deportiva y a la masa social que en Cataluña es mucha, que desarrolla esa actividad, y al impacto económico que tiene, ¿no? Pero eso evidentemente ha dejado muy tocado todo el sistema. Entonces, el sistema se está recomponiendo. Me consta que el director general de Medio Natural es una persona seria, el actual director general de Medio Natural es una persona seria,
conoce el mundo de la pesca y está trabajando dentro de las muchas actividades que tiene, porque el director general de Medio Natural de Cataluña tiene muchísimas competencias y muchísimas obligaciones, pero dentro de ellas está precisamente esta, ¿no? Y me consta que está trabajando en que esto se mejore. Me consta también que las sociedades de pescadores y la propia Federación Catalana sería ilógico que no estuviera en la misma línea, y me consta que está. Por lo tanto, lo más probable es que esto vaya mejorando. Pero yo puedo decir que precisamente por las presiones que hemos hecho desde el punto de vista del mundo de la pesca deportiva, se ha vuelto un poco a recuperar lo cómodo de antes, que es que haya permisos a pie de río, es decir, en los hoteles, en las sociedades de pescadores, en los diferentes estamentos que se encuentran en los diferentes municipios y pueblos de montaña, en este caso en cuanto a los ríos, el pescador pueda encontrar esa facilidad y no tener a veces que enfrentarse a que no haya cobertura en internet, a que el mensaje de SMS pues no llegue con la eficiencia que tiene que llegar, etcétera, etcétera. Y además eso, que parece un poquito anticuado, favorece mucho la generación de economías favorables en los propios municipios, y eso también hace que la gente de esos municipios que habitan en esos territorios se conviertan en cómplices favorables al mundo de la pesca, porque evidentemente les lleva algo la pesca. Y hay un estudio que se hizo por la Federación Catalana, cuando yo estaba en la Federación Catalana, que demostraba que la pesca deportiva estaba justo detrás del esquí como actividad económica en alta montaña, pero por encima del esquí en cuanto a impacto social, puesto que favorecía la no desertización de esos territorios, es decir, que la gente no se fuera de esos territorios hacia las áreas metropolitanas, con lo cual, evidentemente, socialmente hablando, es importantísima esa actividad de la pesca. Perfecto. Por último, yo te quiero hacer una pregunta, pero no sé si te la hago como presidente de la Federación o te la voy a hacer como jurista. Como practicante de la religión animista que soy, que me prohíbe matar peces, me molesta muchísimo que desde los estamentos administrativos me obliguen a ser un simple verdugo de según qué tipo de especie. Me da igual, es un animal, tiene vida, y en algún momento, o por una ilegalidad de yo no diría pescador, de un individuo que haya introducido una especie en una cuenca, a la cual no me siento responsable, y si tengo que pedir responsabilidades las pediré directamente a la persona que se tenga o a la entidad que se tuviera que encargar que eso no se produjera. Pero yo no creo que me puedan o que me deban utilizar como un elemento eliminador. Por motivos religiosos me puedo amparar a devolver cualquier tipo de especie. No, está muy bien la pregunta, porque conlleva dos cosas importantes, y empiezo por la última. O sea, evidentemente la responsabilidad del infractor, tanto si es una infracción al Código Penal, es decir, un delincuente, como si es una infracción al Código de Circulación, como si es una infracción de este tipo, el infractor es el máximo responsable. Pero la administración... Y permíteme, la administración tiene los elementos de control y además la legislación... Ahí voy, Agustín, ahí voy. La administración tiene la obligación de poner los medios necesarios para disuadir e impedir que se cometan las infracciones. Por lo tanto, nosotros no hemos de aceptar la culpa de lo que no tenemos. Y cuando muchas veces se habla de que las introducciones ilegales de especies exóticas se hacen por interés de la pesca, la niego. Y la niego hasta el punto de que el siluro lo introdujera un biólogo alemán por más señas, no quiere decir que la introducción de especies exóticas sea por interés de los biólogos. Sería una barbaridad. La misma barbaridad que acusar a los pescadores de eso. Porque un señor que sea biólogo, o sea pescador, o sea carpintero, o sea abogado, o sea lo que sea, haga una infracción, no cualifica al grupo, al colectivo, sino que lo cualifica a él. Y, sobre todo, creo que las medidas disuasorias de la administración tienen que ser exhaustivas. Yo propuse hace unos cuantos años, precisamente cuando el medio ambiente en Cataluña lo regía
el partido de Iniciativa Verds, que es el equivalente a Iniciativa Izquierda Unida, quiero decir, en el resto de España, propuse en un consejo específico que se hizo con el tema de especies exóticas y la introducción ilegal, que se estableciera el transporte de peces como materia manifiestamente peligrosa. Eso lleva unos controles en carretera, en transporte, en logística, que determina mucho el que se pueda o no se pueda hacer con mayor o menos facilidad esa introducción. Pero es que es más, hoy en día te encuentras que hay tiendas en las que se venden peces exóticos o animales exóticos como la famosa tortuga o plantas exóticas, pero los animales es peor todavía, porque claro, lo compran por Reyes porque el niño lo ha pedido y resulta que luego es una molestia y ¿qué hacen? Pobrecito animal, pues lo voy a echar al agua o lo llevo a tal sitio. Pero, y entonces se produce la invasión. Entonces esto, si estuviera controlado, sería más difícil hacerlo. Por ignorancia muchas veces o por dolo, ¿no? Por culpa, por mala intención, ¿no? Pero se intentaría evitar. Y al primer punto de lo que tú decías, por supuesto que no te pueden obligar. Y por lo menos en mi opinión, como jurista. Y además, tanto es así que ya te puedo anticipar que, salvo que se modifique la opinión que nos ha sido transmitida en las últimas conversaciones que hemos tenido con el Ministerio por el tema del Real Decreto de especies exóticas, se va a evitar esa obligación de sacrificar. O por lo menos se va a facilitar que el sacrificio no lo tenga que hacer la persona individual que objete, como objetor de conciencia, al sacrificio del animal. Y sobre todo, que es lo que creo que el Ministerio ha visto ahora y que nosotros le hemos explicado, que si tiene a la pesca deportiva como aliada, con la complicidad que te hace el que te digan, oye, tú eres nuestro instrumento, tú eres nuestro colaborador para mejorar nuestras aguas, es más fácil que se pueda explicar el por qué en algunos casos a lo mejor sí que sería conveniente el sacrificar, pero siempre mediante el convencimiento, no mediante la obligación, porque además a mí que me expliquen, porque vuelvo a repetir una vez más, el papel aguanta todo, pero la realidad se impone, a mí que me expliquen cómo se organiza el sacrificio masivo de determinadas especies sin control específico. Y el control específico no es posible porque no puedes poner a un guardia civil cada 50 metros en un pantano que tiene kilómetros. Me quieren 550 kilómetros de perímetro. Por ejemplo. Bueno, me has dejado más tranquilo. Me veía haciendo horas extras para pagar multas porque evidentemente matar un pez me cuesta muchísimo. No soy un radical, ni muchísimo menos, pero no, ya te conozco. Me cuesta. Como siempre, José Luis, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, Agustín. Y te invitamos para una próxima ocasión, que seguro que continuamos recibiendo preguntas. Encantado, aquí me tendréis. Y a vosotros, como siempre, continuar, invitaros a que nos enviéis más preguntas que aquí el presidente nos las responde.